Una de las formas de conservar la memoria es a través de los archivos, un conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los hechos más importantes en la historia de un país o de una entidad, tanto del sector público como del privado. En Colombia, el encargado de custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental es el Archivo General de la Nación. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, a un costado de la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente de la República. Su sede es una edificación cuyo diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, premiado en la Bienal de Arquitectura del año 1994. Desde aquí, se desarrollan las acciones que permiten cumplir con los objetivos del AGN. La custodia de los documentos que conforman el patrimonio histórico de Colombia es una tarea que desarrolla el Archivo General de la Nación. En la entidad se cuentan con depósitos que reúnen todas las condiciones para la conservación de los documentos y se realizan todos los procedimientos que permiten la consulta por parte de los ciudadanos. Aunque en el AGN, los archivos cuentan con depósitos que brindan las mejores condiciones de conservación, muchas de las colecciones que llegan como transferencias secundarias en ocasiones presentan deterioro. Factores como la manipulación, la inestabilidad química y condiciones ambientales inadecuadas son algunas de las amenazas a las que deben enfrentarse los restauradores. Para ello, se llevan a cabo una serie de procedimientos que buscan recuperar lo más preciado que contiene un documento, su información. En el AGN, el Grupo de Conservación y Recuperación establece dos frentes de acción que permiten combatir las amenazas que presentan los documentos. El primer frente se encarga de llevar a cabo una conservación preventiva. El otro frente, conformado por el Grupo de Conservación y Recuperación, se encarga de hacer lo necesario para corregir los problemas, detenerlos y recuperar el documento de manera estructural, estética e integral. En estos procesos, cada documento se convierte en una especie de paciente al que se le deben realizar un procedimiento particularizado debido a sus características. En el Archivo General de la Nación se llevan a cabo dos métodos de reproducción documental: la digitalización y la microfilmación. La digitalización tiene como fin dar a conocer el patrimonio documental que se encuentra en el AGN y subirlo a las distintas plataformas con las que se cuenta para que los ciudadanos puedan consultarlo. Otro de los procedimientos que realiza el Archivo General de la Nación con el fin de conservar los documentos es la microfilmación. En este proceso, similar a la toma de fotografías, se trabaja con cámaras planetarias, en las que el documento debe estar estático al momento de la obturación. Un archivo microfilmado, en las condiciones climáticas y atmosféricas que se requieren, puede durar más de 100 años. Unos documentos bien conservados, en depósitos que tengan las mejores condiciones, serían poco útiles si no se dan a conocer. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación ha diseñado distintas estrategias que le facilitan a los ciudadanos el acceso a la información. En el AGN se pueden realizar consultas de manera presencial o desde cualquier otro lugar, gracias a la plataforma Archidoc.
Estas son algunas de las acciones que realiza el Archivo General de la Nación. Durante los próximos años, muchos de los hechos que se viven en la actualidad se documentarán y llegarán hasta estas instalaciones para continuar preservando la memoria de los colombianos. Buenos días. El Archivo General de la Nación se complace en presentar el coloquio Fuentes Históricas, Archivos Privados y Patrimonio Documental, el cual pretende difundir a la comunidad el valor informativo de los archivos históricos de carácter privado que custodia el Archivo General de la Nación. Para dar inicio, quiero saludar al director de la entidad, doctor Enrique Serrano, quien se encargará de dar apertura a este coloquio. Director, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, María Angélica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este coloquio de fuentes históricas que para el Archivo General de la Nación constituye un hito y una oportunidad extraordinaria para llegar con ustedes a hablar de temas que en realidad nos interesan y conmueven a todos nosotros. Esa es parte de la misión del Archivo General de la Nación. Por tanto, celebramos mucho esta oportunidad para hablar hoy de tres muy importantes archivos que han llegado a nuestro acervo y de los cuales hay que hablar extensamente. Me refiero al archivo privado del doctor Rafael Pardo Rueda, que ha llegado recientemente al Archivo General de la Nación. También la doctora Marta Lucía Tamayo Rincón va a hablar de la colección Las Mujeres y la lucha por sus derechos en Colombia. Y el doctor Enver Joel Torregrosa va a hablar del legado del archivo privado de su padre Enrique Torregrosa, un poeta de Ciénaga Magdalena, un verdadero hito extraordinario de las letras colombianas. Por tanto, sea esta la ocasión, primero para invitarlos a todos a estos coloquios, que como ustedes ven son muy interesantes, y no porque nosotros lo digamos, sino porque su interés radica en sí mismos, pero además la oportunidad extraordinaria también para que el archivo llegue a todos y en todo momento a afectar y a cambiar en lo posible la manera de ver los documentos, la manera de ver la memoria, la manera de apreciar el pasado, de interpretarla y de hacerla viva, porque al fin y al cabo es de eso de lo que se trata. Por tanto, bienvenidos todos a este coloquio de Fuentes Históricas el día de hoy. Es una oportunidad magnífica para renovar nuestro conocimiento y es parte del esfuerzo que hacemos todos los días porque la memoria no se pierda, porque esté viva entre nosotros y sea fértil en el futuro. Muchas gracias. Director, muchísimas gracias por este saludo de apertura y bueno, les cuento que para este coloquio contaremos con la participación de unos invitados de lujo, los cuales a continuación les presentaré. Inicialmente entonces quiero saludar al doctor Rafael Pardo Rueda, quien es economista colombiano, ha sido profesor universitario, periodista, parlamentario y ministro. Se desempeñó como consejero para la paz en el proceso con las FARC y cumplió un papel allí definitivo para poner fin a los 50 años de conflicto en Colombia. También fue nombrado como alto consejero para el posconflicto
y con este perfil, entonces quiero saludarlo, doctor Pardo, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, doctor Pardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Bueno, muchas gracias. Es un espacio muy interesante. Gracias, doctor, así es. Y saludo también a todas las personas que nos acompañan en este momento. Ya tenemos 100 conectados a esta transmisión. Continúo entonces presentando a los invitados que estarán hoy con nosotros. Saludo ahora entonces a Enver Joel Torregrosa, quien es profesor e investigador de la Universidad del Rosario. Desde el 2007 se desempeña como profesor de la carrera académica e investigador en teoría y cultura política en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Además es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que impulsó la creación en el Archivo General de la Nación de la colección Las Mujeres y la lucha por sus derechos. Buenos días, Enver, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Tiene el micrófono desactivado. Así es, Enver, no te escuchamos. Tienes el micrófono. Buenos días a todos. Ya. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes y de poder compartir con ustedes el legado de mi padre. Muchas gracias, Enver. Y a continuación, entonces presento, está con nosotros también en el día de hoy Mario Fidel Rodríguez, quien es abogado experto en asuntos del trabajo y la seguridad social. Se destaca su ejercicio como asesor del despacho de la Consejería para el Postconflicto, vicepresidente jurídico y secretario general de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, secretario general y jurídico de Famisanar EPS y asesor del despacho del ministro de Trabajo y del viceministro de Empleo y Pensiones. Mario Fidel, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir con ustedes algo del archivo personal del doctor Rafael Pardo. Muchísimas gracias, Mario. Por otro lado, entonces también quiero presentarles a Marta Lucía Tamayo, quien es abogada de la Universidad de Caldas, cuenta con experiencia profesional en promoción y defensa de derechos humanos y en el diseño e implementación en el Estado y en sociedad civil de estrategias anticorrupción. Marta es militante feminista desde finales de la década del 80, fue defensora del pueblo regional en Pereira y defensora delegada para la política criminal y penitenciaria. Además es parte del grupo feminista Impronta de Mujeres, quien impulsó la creación en el Archivo General de la Nación de la colección Las Mujeres y la lucha por sus derechos. Marta, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todas, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y gracias a Laura y a María Angélica en particular. Muchas gracias, Marta. Y finalmente, entonces, quiero presentar a la subdirectora de Patrimonio del Archivo General de la Nación, quien para esta ocasión será la moderadora de nuestro coloquio. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un saludo para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo. Gracias, Laura. Y bueno, este ha sido nuestro panel, entonces, ya ustedes lo conocen, con eso estaremos desarrollando el coloquio en la mañana de hoy. Pero antes de darle paso a Laura para iniciar con la moderación de esta jornada, quiero hacerles unas recomendaciones e informarles algunos aspectos que son súper importantes para el desarrollo de este coloquio. Entonces, primero, recuerden que a través del chat de este evento, ustedes pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a medida que vayamos desarrollándolo sobre el cierre del evento. Entonces estaremos respondiéndolo con cada una de las preguntas, pues con cada uno de nuestros invitados. Es súper importante que ustedes nos dejen saber ahí sus inquietudes para poder atenderlas. También les recuerdo que la grabación de este evento quedará disponible inmediatamente finalicemos, que será sobre el mediodía. Ahí ustedes podrán entonces volver y repetir lo que ha sucedido en la mañana de hoy y además compartirla. Y por otro lado, también en el chat de este evento estaremos compartiendo el enlace para que se puedan registrar y reporten su asistencia para que podamos compartir con ustedes las memorias que estaremos presentando durante esta mañana. Ya no tengo más anuncios. Saludo entonces a las 106 personas que están con nosotros. Nos reportan, por supuesto, desde muchos lugares del país, incluso desde afuera.
Y ya, sin más, entonces quiero darle paso a Laura Sánchez para que iniciemos entonces con la moderación de este coloquio. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Angélica. Yo quiero hacer una breve introducción porque realmente lo que nos interesa hoy es que nuestros invitados nos cuenten sobre esos acervos tan importantes. Solamente para decirles que el Archivo General de la Nación tiene varias modalidades en que los documentos ingresan al patrimonio documental. Nosotros tenemos unas normas las cuales determinan que las entidades del nivel central de la rama ejecutiva, esto es los ministerios, las superintendencias y los departamentos administrativos, deben transferirnos a nosotros su documentación histórica. Esto lo que pretende es que el Archivo General de la Nación efectivamente cuente con esos archivos históricos de gran importancia para el país, pero no solamente tenemos, digamos, esa obligatoriedad para incrementar nuestro acervo. También contamos con otras modalidades de ingreso, que son las donaciones, que es simplemente una persona, una familia o una institución incluso tiene algún archivo histórico, alguna colección, algún acervo que considere que es importante que sea conocido y preservado para el país. Nosotros tenemos un procedimiento mediante el cual hacemos una revisión técnica y empezamos con el proceso para que esa donación, esos documentos ingresen al Archivo General de la Nación y puedan estar disponibles para todos los ciudadanos. Tenemos otra modalidad que es la de compra de documentos que se hace, digamos, sobre todo en los casos en que son documentos fotográficos, audiovisuales, son colecciones privadas que no son de tanto conocimiento público, pero que también se les hace un procedimiento de evaluación para realizar esas compras cuando son interés, obviamente, del Estado y del Archivo General de la Nación, el que ingresen a nuestro patrimonio documental. Tenemos también otra modalidad que es por comodato, que bueno, ya no está tan activa. Sin embargo, todas estas modalidades y tal vez esas otras formas en que ingresan los documentos al Archivo General que tendremos en el futuro, lo que pretenden es precisamente que todos esos acervos que pueden ser de una importancia nacional estén a disposición del público y la ciudadanía, que sirvan como fuentes de la historia, de la investigación y sobre todo que sean de acceso público para cualquier ciudadano que quiera consultarle. Como algunos ejemplos de esas donaciones o de esos ingresos que tenemos en el Archivo General de la Nación, podemos decir que hemos recibido el archivo privado del presidente Virgilio Barco, tenemos de la Fundación Francisco de Paula Santander también un acervo, hemos recibido en los años 90 también el resguardo indígena de Cota nos hizo una donación, la familia Chavarría, el Banco de la República, las donaciones de personas herederas de acervos o familiares de personas muy importantes en la historia del país, como Teresa Cuellar, como los documentos del general Manuel Casabianca, esos fueron donaciones ya en los años 2000 y últimamente hemos tenido también ingresos documentales importantes de grupos étnicos colombianos, como por ejemplo Abel Santos y la comunidad ticuna, como también el archivo del lingüista Francesc Queixalós sobre la comunidad sicuani. También tenemos varios documentos importantes del arquitecto Hernán Herrera Mendoza, que es un acervo bastante importante. El doctor Luis Hermiro Valencia nos donó su acervo. El artista Gustavo Sorzano nos donó todo su material, digamos, como archivo personal. Tenemos, bueno, el director anterior, Armando Martínez, también hizo varias donaciones de documentos. Tenemos la colección fotográfica de Armando Matiz, también en esa modalidad. Tenemos documentos personales del general Amadeo Rodríguez. En fin, yo me podría quedar aquí haciéndoles la lista de todas las donaciones que hemos recibido, solamente para demostrarles que son donaciones muy diversas, que tienen contenidos muy diversos, en soportes también muy diversos, y que dan cuenta de la riqueza del patrimonio documental de la nación.
y de lo que el Archivo General de la Nación pues tiene como misión, que no es más sino ponerlos a disposición del público, a disposición de los investigadores y para que quede ya para la historia del país, para su uso. Vamos a empezar entonces esta conversación hablando con Mario Fidel sobre el archivo privado de Rafael Pardo, y es una pregunta para todos. Vamos a ir respondiéndola. Que nos hable un poquito brevemente de quién es el productor de ese archivo y de esa colección. Empezamos entonces con Mario Fidel. Laura, muchas gracias. Antes de responder tu pregunta, yo quisiera agradecer al doctor Rafael Pardo por haberme dado la oportunidad de conocer su archivo a profundidad y de entender la grandeza de toda una historia que hay detrás de unos documentos. Y como lo decía el director del archivo, la potencialidad que hay ahí para la historia y la memoria histórica en archivos como el del doctor Rafael Pardo. Entonces quiero agradecerle, empezar por esa parte, un agradecimiento por permitirme conocer su archivo, y segundo por en su nombre estar hoy contándoles un poco de qué se trata y qué hay ahí. Entonces ya entrando a responder tu pregunta, como lo hacía la presentación, Rafael Pardo es una persona que ha trasegado toda su vida al servicio del país. Es un estadista, considerado un estadista por una gran cantidad de personas. Ha sido la persona que ha estado al frente de los procesos que se han adelantado de negociación de paz con los grupos guerrilleros M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, y finalmente con las FARC, procesos que han sido exitosos y que ha dado ahí al país y le ha permitido entregar gran parte de superar unas brechas de violencia fuertísimas que han habido en este país. También en otra parte, la persona que donó este archivo, el doctor Rafael Pardo, se desempeñó en una de las etapas más difíciles para el país en materia de violencia, como el primer ministro de Defensa Civil en la historia de Colombia. Recordemos que antes los ministros de Defensa eran militares, y a partir del 90 al 91 nombran, se decide que ya no son militares, y el primer ministro de Defensa Civil es el doctor Rafael Pardo, y es nombrado en ese cargo, y ahí le toca afrontar uno de los episodios, como lo dije, de violencia más difíciles, que fue todo el tema del cartel de Medellín y el narcotráfico que tenía este cartel al frente, además de los otros carteles que existían ahí. Pero todo el desmantelamiento del cartel de Medellín, la creación del bloque de búsqueda y todas estas situaciones que rodearon estos episodios estuvieron también a cargo de él, como otro de los momentos muy, muy difíciles. También fue parlamentario, donde fue distinguido como uno de los mejores senadores. En su vida política, pues fue director del Partido Liberal, candidato presidencial, tras todo ese trasegar que tenía, y fue nombrado posteriormente ministro del Trabajo, donde se articuló muchas de las políticas hoy vigentes, y finalmente pasa a ser, después del acuerdo firmado con las FARC, alto consejero para el posconflicto, donde se logran grandes cosas también para el país, como temas de sustitución de cultivos, temas de desminado. Entonces ha sido una persona que de verdad ha influido desde la perspectiva de construcción de país, a un país más justo, ha construido, y su archivo demuestra eso. Muchas gracias, Mario Fidel. Quisiera solamente comentar que este archivo, por lo que tú nos cuentas, tendrá, digamos, su espejo, tendrá su complementario, tendrá su digamos, vínculo muy fuerte con otros archivos oficiales de Colombia, que son esos que nos ingresan al Archivo General de la Nación por obligación, como de esos ministerios, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Entonces ahí encontramos un vínculo archivístico muy importante entre este archivo privado y otros archivos oficiales, que lo que van a permitir precisamente es hacer investigación sobre esos hechos y sobre todo lo que ha hecho el Estado en todo este tiempo. Vamos a pasar a Marta Lucía. Marta Lucía, entonces, ¿quién es el productor de la colección Las Mujeres y la Lucha por sus Derechos? Bueno, realmente la producción de la colección como tal es
el grupo Impronta de Mujeres. La colección nace en el 2018, o sea, es una colección muy reciente. En diciembre del 2018, el Consejo Nacional de Archivo pues la crea formalmente, y en este momento tiene 4 archivos. La colección arranca con 2 archivos. Uno, el archivo de Mujer y Constituyente, que recoge la documentación, las propuestas, los afiches, los volantes, bueno, todo el material que manejamos organizaciones de mujeres en el proceso preconstitucional, en el proceso propiamente de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y y unos momentos posteriores a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, están las propuestas de las mujeres de yo creo que alrededor de, no sé, 22, 23 departamentos. Por otro lado está el archivo personal de Margarita Córdoba de Solórzano. Margarita fue una mujer de las primeras parlamentarias del país. Ella fue representante a la Cámara por el Partido Liberal de Antioquia. Y su hija nos entregó pues este archivo para que fuera donado en esta colección, y tiene la información de ella entre el 58 y el 60, 61 más o menos. Ella, además de parlamentaria, fue también una de las fundadoras en el año 56 de la Asociación Profesional Femenina de Antioquia. Y está entrando en este momento al archivo la colección de María Cristina Suárez. Esa es una colección preciosa porque y es muy importante no solamente por lo robusta misma de la colección, sino por lo diverso de los tipos de materiales que hay. Hay pues documentación escrita, pero también hay video, fotografía, volantes, afiches, y allí se recoge de alguna manera lo que ha sido la historia del movimiento feminista en el país. Tiene toda la documentación del primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe. En ese congreso, en ese primer encuentro feminista, es donde se propone el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que posteriormente Naciones Unidas lo acoge a nivel mundial. El archivo es muy importante además porque María Cristina es una activista feminista pues histórica. Ella estudió bibliotecología, pero además hizo unos posgrados en documentación y en manejo de información, y entonces recogió mucha mucha digamos, de manifestaciones del feminismo, digamos, más o menos desde los 70s, y digamos, lo guardó de manera muy, muy cuidadosa. Y por último, tenemos en este momento entregado al archivo, ofrecido en donación, el archivo de Elena Páez de Tavera. Ella fue una reconocida dirigente liberal, feminista también, fue viceministra de Trabajo, y fue una de las fundadoras y presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Recoge el archivo de Elenita Páez, pues está desde el 40 y pico, desde el 47 más o menos, hasta hace unos 10 años más o menos. Fue donada por sus hijas al grupo también a nosotras, pues para que fuera entregado al Archivo General de la Nación. Marta Lucía, muy importante todo esto que nos cuentas, porque eso quiere decir que esto es un fondo, las mujeres y la lucha por sus derechos, que va a estar constituido, y esperamos que ingresen más donaciones y más ingresos a esta colección que
es un fondo que será constituido por estas varias colecciones que nos dan cuenta precisamente de eso que nos estás informando. Esto quiere decir que no solamente recibimos, digamos, como iniciativa la donación de un acervo particular, sino que también podemos conformar fondos que nos hablen de un tema. Tenemos en el archivo, por ejemplo, colecciones de artistas que podrían llegar a conformar en algún momento fondos artísticos, pero pues nos parece de la mayor importancia este fondo de las mujeres, ya que es un tema que debe estar siempre en la agenda y en la agenda de entidades culturales y pues de importancia como el Archivo General de la Nación. Muchas gracias, Marta Lucía. Y ahora con Enver queremos entonces saber y nos hables más de Enrique Torregrosa. Muchas gracias, Laura. Para comenzar, quiero darle las gracias al director del archivo, al doctor Enrique Serrano, y por supuesto a todo el equipo del archivo por la diligencia en el proceso de donación del archivo de mi padre. Enrique Torregrosa Pérez es un poeta y escritor crítico de arte colombiano, nacido en Ciénaga Magdalena, a orillas del Mar Caribe en el año 1919, murió en Bogotá en 2002, y el archivo recoge material de su vida y de su obra a lo largo de un amplio periodo que abarca documentos desde el año 45 hasta la fecha de su fallecimiento. Mi papá participó muy activamente en la escena cultural colombiana entre 1940 y 1980, tiempo en el que se retiró a una vida mucho más tranquila y ascética en su biblioteca. Se tituló como decorador en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, y a partir de ahí se despertó todo su interés por el arte. Él llegó a ser director de las Galerías de Arte de Bogotá en los años 40 y fue crítico de arte en el periodo de los 40-50 para los periódicos El Siglo y para la revista Plástica, que es una de las revistas, digamos, de la historia del arte colombiano muy importantes, previas a todo este momento del boom del arte colombiano en los años 60. También fue director de otras revistas institucionales del Estado, a las cuales dio una impronta poética, porque, digamos, uno de los aportes más importantes del legado de mi papá es justamente la poesía. En el legado encontramos importantes documentos relacionados con eso, de los cuales me gustaría hablar más adelante. Enrique Torregrosa Pérez también publicó poemas a lo largo de su vida en diversas revistas de poesía y cultura, en páginas culturales de varios periódicos, sobre todo en El Siglo, en el periódico Sábado, que es de la época, y en la revista Selección Poética. Recibió en su momento un premio nacional de poesía, el Guillermo de Valencia, y participó en muchísimos recitales. Tiene una vida activa de recitales, de reuniones con amigos poetas como Aurelio Arturo, Doris Pinilla, el poeta boliviano Guillermo Riveros Tejada, y también hizo parte de la actividad pública como jefe de Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicaciones en los 50. Tenía unos contactos estrechos con algunas figuras importantes del Partido Conservador, en tanto que era escritor para el periódico El Siglo. Llegó a ser juez de la República y servidor público en la Procuraduría General de la Nación, siendo procurador regional de Santa Marta en la década de los 70, un tiempo muy difícil, ¿sí? por el tema de la marihuana. Y en el campo académico fue fundador de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Artes y Letras, de Bogotá, y uno de los fundadores de la Universidad Católica de Colombia, y fue profesor durante varios años de Filosofía y Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gran Colombia. También fue miembro y presidente de la Academia Colombiana de Letras y Filosofía, ahora extinta, y miembro de la Sociedad Bolivariana del Magdalena. Sobre todo, es, como dije en un comienzo, una figura importante de la poesía caribe colombiana y un intelectual significativo, muy activo en los periodos de los años 40, 50 y 60 en Colombia, muy metido en la historia del arte colombiano y en la historia de la crítica del arte colombiano. Muchas gracias, Enver, por ese perfil que nos haces. Esto nos muestra efectivamente pues
digamos, la importancia de este acervo y cómo puede ser también tan diverso en sus contenidos. Digamos, la vida de Enrique Torregrosa nos muestra pues sus diferentes facetas y eso es lo que está reflejado en ese archivo privado. Vamos a pasar entonces ya avanzando a un tema y es la motivación de la decisión de donar estos documentos. Para el Archivo General de la Nación a veces es un trabajo técnico muy apasionante cuando tenemos estas propuestas de donación, poder verificar, poder ir a mirar, poder hablar con las familias o con los mismos productores de los documentos, cuáles son sus motivaciones de donar. Hemos tenido casos en los que hay extremos que son, digamos, muy ¿cómo decirlo? Obedecen es como a acontecimientos muy puntuales. Tenemos el caso de la colección de fotografía Serrano, que es una fotografía muy importante en Bogotá, fue muy importante, y la hija del fotógrafo Serrano nos llamó diciéndonos que quería donar el acervo fotográfico de este estudio fotográfico porque ella realmente no sabía qué hacer con él, ¿no? No quería que se perdiera porque sabía que era muy importante, pero no sabía qué hacer. Tenemos este caso extremo, digamos, que es como una urgencia, una emergencia, también por riesgos, pero también tenemos personas que tienen muy claro la importancia de los acervos que tienen en sus casas, en sus familias, y que tienen una, digamos, una idea cercana de qué pueden hacer con ellos y así se acercan al Archivo General de la Nación. Hemos tenido casos en que las donaciones han sido motivadas por eventos como este, por ejemplo, en donde las personas se dan cuenta que el archivo puede ayudarles a proteger este patrimonio documental. Entonces quiero preguntarle a Mario Fidel, ¿cuál es la motivación principal de donar estos archivos a la gente? Mario tiene micrófono cerrado. Micrófono cerrado. Gracias, Laura. Ahorita que escuchaba tu pregunta, lo primero que se me viene a la mente y lo que seguramente motiva y específicamente ha motivado a Rafael Pardo es una acción de generosidad, que creo que todas las personas aquí en este panel la tienen. Es la acción de generosidad de compartir lo que han hecho en sus vidas para las demás personas. En el caso de Rafael Pardo, es clarísimo que la historia política del país, en su criterio, debe ser conocida al mayor nivel posible. Y todos los que han vivido esa historia política del país, se considera que tienen la responsabilidad de contarla de alguna manera. Rafael Pardo ya ha escrito 5 libros donde ha narrado de muchas maneras todo lo que conoce y lo que ha vivido, pero ahora al entregar el archivo, que es parte fundamental de todo lo que ya ha contado, contribuye a transferir ese material que sustenta todas estas experiencias a la institucionalidad, a la entidad que debe ser la que custodie, o que es la que por ley custodia, estos documentos que aportan de verdad al país, porque esa entidad es la que puede difundirla y puede exponer a todo el país todas estas situaciones que ha vivido. A pesar de que el país ha tenido problemas y conflictos y que ha recorrido un camino tortuoso y largo, como se puede ver, por ejemplo, en archivos como este, si uno cuenta la historia, transfiere este material y la gente la ve, puede entender que ha habido aportes y se aporta así de manera contundente a superar estos periodos tan difíciles y a tener probablemente, que es lo que se aspira, un futuro mejor e ir cambiando. Dedicar toda la vida a trabajar es el resultado de esto, y la motivación, creo que gracias por decir eso, es un acto de generosidad y de responsabilidad para con el país. Esta motivación del Fondo de las Mujeres, digamos, ¿cuál fue?
¿Cómo se acercaron ustedes y cómo fue la decisión? A ver, nosotras, varias mujeres nos acercamos al Archivo General de la Nación y digamos, fue grande nuestro asombro cuando encontramos que en el archivo no había absolutamente nada que mostrara lo que hemos hecho las mujeres para conseguir nuestros derechos. No había un fondo, no había un proyecto, no había colección, no había absolutamente nada. Estoy hablando de, no sé, más o menos del 2014, cuando estaba el director Zapata, y pues le propusimos a Carlos Zapata crear no sabíamos en ese momento claramente qué, si era un fondo, si era una colección, qué era, y bueno, contamos con el interés de él. Consideramos pues absolutamente importante que la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en el país pues se preservara, se contara, es parte de la historia de Colombia. Consideramos que es un patrimonio de la nación. Muchas personas hoy en día, muchas mujeres, muchos jóvenes no saben que pues los derechos de las mujeres se han venido conquistando uno a uno. Nosotras no nacimos con derechos. La parte de la información que hemos donado, digamos, es del año 40 y pico, donde todavía no éramos ciudadanas colombianas, todavía no teníamos derecho al voto. Y es así que uno a uno de nuestros derechos políticos, civiles, económicos, derechos sexuales, reproductivos, uno a uno los hemos venido ganando poco a poco y todavía estamos en esta lucha. Entonces, pues por supuesto, entregar toda esta información al archivo para que se preserve, para que investigadores, investigadoras puedan conocer cómo lo hemos venido haciendo, cuál ha sido, digamos, los procesos, las contradicciones al interior de los movimientos de mujeres y movimientos feministas, las reivindicaciones, las respuestas de la institucionalidad, pues consideramos que era y pues sigue siendo importante que el país lo tenga guardado y que pues mucha gente lo pueda conocer. Hemos querido también, junto con el Archivo General de la Nación, adelantar campañas para que organizaciones de mujeres a nivel territorial donen archivos a esta colección para enriquecerla, para que muchas personas, hombres y mujeres, también revisen la historia familiar de sus abuelitas, de su mamá, de sus mamás, de sus tías que han venido participando desde hace mucho rato en esta conquista por los derechos y que donen esos materiales que tienen para que no se pierdan, porque hay mucha información que se ha venido perdiendo. Yo creo que casi toda esta información está en archivos privados, más que en archivo propiamente institucional, digamos, del Estado, está en archivos privados. Entonces, pues es muy importante poder enriquecer la colección y este coloquio, estos eventos es una oportunidad pues para divulgar la colección misma y para invitar a la gente a que la fortalezca y a que done los archivos. Sí, Marta, definitivamente este fondo es una demostración de cómo la sociedad civil es ese otro lado de lo que se puede llamar historia oficial y esa sociedad civil y esos archivos privados nos pueden mostrar esa otra cara y esas otras luchas que de pronto en los archivos oficiales, en lo que nosotros hemos visto para rescatar precisamente en marzo, tuvimos alguna experiencia para rescatar algunos archivos y fondos donde aparece la mujer y la lucha de los derechos de la mujer. En los archivos oficiales aparece un poco diluido, ¿no? Aparece un poco indirecto, encontramos telegramas, cartas, solicitudes, algunas cosas, y si nos vamos más atrás en el tiempo, a épocas, digamos, republicanas tempranas del siglo XIX y aún más en la época de la colonia, pues esto se diluye mucho más y hay que
buscar un poco más y encontramos es a las mujeres solamente con una voz que surge cuando se les pregunta, ¿no? Entonces, cuando hay un juicio criminal en el siglo XVI, siglo XVII, y la mujer es la que es la víctima o la que es la acusada en un juicio criminal, aparece su voz. Entonces, para nosotros, pues obviamente esto es una demostración de que ese papel de la sociedad civil pues es central y que los investigadores deben encontrar, investigadores e investigadoras deben encontrar esa voz de las mujeres también, tanto en estos fondos que son directos, pero también en esas otras vestigios que quedan en los otros fondos ya más oficiales y de otras características. Voy a pasar entonces a Enver. ¿Cuál es la motivación entonces principal de tu familia para hacer este acto de donación? Bueno, yo quiero fundamentalmente darle las gracias a mi esposa Lorena Santos, quien ha sido la principal impulsora de esta idea, la que más me ha animado a hacerlo y hacerlo en particular con el Archivo General de la Nación. Es una idea que teníamos desde hace un buen tiempo, básicamente basados en el hecho incuestionable, no solamente del valor documental del archivo en sí mismo, que es muy rico en diferentes tipos de documentos que testimonian la vida y la actividad intelectual colombiana durante un periodo importante de la vida nacional, que es este periodo de los años 40, 50 y 60 sobre todo, sino sobre todo por nuestro deseo de hacer público y de compartir con la nación el trabajo completo de la obra poética y literaria de mi papá. Porque Enrique Torregrosa Pérez publicó a lo largo de su vida de manera dispersa en muchos diarios y revistas sus artículos de crítica de arte y sus poesías, pero nunca se animó a publicar un libro a pesar de la insistencia de algunos de sus amigos, y siempre trabajó con una conciencia de dejar un legado para la posteridad. Y parte de ese legado incluye la sorpresa grata de haber encontrado en el archivo 3 novelas que están inéditas, que están mecanografiadas, y en las que él estuvo trabajando, algunas de ellas a lo largo de su vida y otras en el último momento de su vida. Entonces, yo creo que ahí hay una motivación muy fuerte, que es justamente hacer público y compartir con la ciudadanía y con todos los lectores interesados la posibilidad de hacer pública esta obra poética como parte de un aporte al acervo nacional de la producción literaria, de la producción artística en Colombia. En segundo lugar, por el hecho de que en el caso de la crítica de arte y de los documentos relacionados, hay algunos pocos materiales que se pueden conseguir en biblioteca de estos artículos escritos por mi padre, pero el archivo privado permite acceder a manuscritos originales y permite acceder también, por supuesto, a todos los artículos que él a lo largo de su vida él publicó y él mismo compiló, y que permiten reconstruir una etapa importante en la historia de la crítica del arte en Colombia. Y en ese sentido, creemos que era un asunto urgente e indispensable compartirlo con todos en virtud de su importancia y de su valor, tanto para la vida cultural del país como para digamos, aquellos que están interesados en la investigación histórica. Yo creo que este archivo es una oportunidad muy grande para los investigadores que están interesados en temas de historia de la poesía caribe o en historia del arte en Colombia, acceder a este tipo de archivos. Ya conozco de algunos investigadores que han desarrollado tesis doctorales en relación con el material que mi papá legó, solamente accediendo a las pocas cosas que están disponibles fácilmente, de fácil acceso en las bibliotecas. Bueno, este archivo complementa de manera rica ese acervo,
y yo creo que en ese sentido es un aporte fundamental. Esa es, digamos, la serie de motivos que nos han impulsado a hacer este archivo público. Muchas gracias, Enver. Para ir también como escudriñando un poco el porqué, la motivación, vamos a avanzar hacia un tema que para el archivo es bastante, digamos, técnico. Nosotros lo manejamos de una manera muy técnica, muy procedimentada, pero es un poco cómo se fue conformando cada uno de estos archivos, pero más aún, cómo se dieron cuenta cada uno de ustedes en determinado momento que debía empezar como a agruparse toda esa documentación, que debería de pronto, en los casos en que son archivos de familias, separarse de otras cosas, ¿sí? Y empezar a conformar, digamos, como ese grupo de documentos que de acuerdo con esas motivaciones, pues ustedes tenían como ese interés de que quedara vivo, de que no se olvidara, de que no se fuera a perder, pero digamos, ¿cómo fue su experiencia un poco en ir recogiendo, como en ir, digamos, conformando, separando estas cajas, revisando esas fotos, revisando documentos? Para nosotros, claro, nosotros tenemos algunas facetas técnicas para hacer este tema, tenemos la clasificación y el inventario, tenemos especialistas en este tema, pero ese nivel íntimo de los archivos, ¿cómo fue ese proceso y cuál considerarían ustedes que es una pieza clave o unas piezas claves en cada uno de ellos? Entonces, Mario Fidel, ¿cómo fue ese proceso? Laura, el proceso, en el caso del archivo del doctor Rafael Pardo, ha sido un proceso bastante interesantísimo por lo denso del archivo. En la transferencia que se hizo el día de la donación, se entregaron un poco más de 800 unidades documentales, más de medio centenar de cajas, cerca de 55 cajas aproximadamente se entregaron. Y toda esa organización se llevó a cabo por parte del doctor Rafael Pardo a través de un esquema donde en los últimos años se dedicó a clasificar por qué temáticas cada una de las partes del archivo se iban desarrollando. Es así que el trabajo que se entrega y que se da al archivo consta más o menos temáticamente en las cajas como se entregó. No es un trabajo fácil por la densidad de lo que tiene, son como lo mencioné, más de 30 años de vida que se han recogido en este archivo. Y contiene varias de las piezas claves que sostienen. Pero antes de mencionarte algunas de las piezas claves, quería hacer mención, Laura, también a algo de lo que hablabas anteriormente. Es que este archivo tiene una particularidad y es que él puede ser una suerte de espejo frente a otros archivos que dan las entidades públicas bajo la modalidad de transferencia hacen. Y es que tiene alrededor de todos los ejercicios del ejercicio público, tiene una serie de notas manuscritas, de agendas, de documentos personales, donde se va a poder encontrar también para los interesados en la investigación, de pronto documentos inéditos que están alrededor de todo lo que ha pasado en el país en estos temas tan importantes como han sido los acuerdos de paz desde la época de los 90s. Entonces, tiene una cantidad de documentos que, siendo espejo de otros documentos que son de carácter público y algunos que son de carácter reservado, que obviamente están a cargo de las entidades competentes, tienen toda esa particularidad. En los documentos claves, Laura, se entregaron algunas fotos personales del doctor Rafael Pardo, fotos originales de momentos claves de las negociaciones. También hay documentos importantes, como uno de los acuerdos firmados con Carlos Pizarro en enero de 1989, donde el M-19 hace explícita la declaración de continuar con el proceso de paz y hacer a partir de ese momento su declaración de cese de hostilidades en todo el territorio nacional. Entonces, así como uno puede encontrar en este archivo, que es demasiado rico en historia,
una cantidad de documentos que nos van a mostrar cómo ha pasado el país. Hay otros temas muy importantes, por ejemplo, en el tema de desarrollo rural, documentos claves para ver cómo uno de los programas más importantes, que es lo que se denominaba PNR, logró llevar a la zona rural el Estado como una política muy fuerte, impulsada a través de Rafael Pardo y el equipo de trabajo que en aquella época convocó. Entonces, sobre políticas de desarrollo rural también hay algunas cosas muy interesantes y piezas claves que puede haber. Entonces, yo creo que uno pudiera segmentar a través del trabajo elaborado ahí varios momentos de la historia de Colombia donde uno puede encontrar piezas claves y súper válidas para la investigación de todas las personas que quisieran conocer esto tan importante. Muchas gracias. Aproveché la pandemia para organizar mi archivo. Esa es una de las cosas que se deberían tomar en cuenta para usar esos tiempos de cuarentena, de aislamiento, esas cosas, esos tiempos muertos o como decirlo, esos tiempos extraños son muy útiles precisamente para esas cosas. Nosotros en el archivo también, doctor Pardo, hemos tratado de aprovechar para organizar la casa precisamente. Entonces vamos con Marta Lucía. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de recoger que en tu caso, pues vemos que fue un poco más complejo porque es un fondo con varias colecciones, ¿no? Sí, nosotras contamos pues inicialmente con el apoyo, y todavía con el apoyo del Archivo General de la Nación para que nos orientaron en la técnica, digamos, de la organización de los archivos que teníamos. El archivo Mujer y Constituyente era un archivo personal que yo tenía, y allí una mujer a la que le quiero agradecer muchísimo, que fue Marta Lucía Sánchez, me acompañó y me orientó para la organización del inventario del archivo. Y también yo aquí para aprender un poco cómo era que se organizaba y además qué tipo de documentos eran los que recibía el Archivo General. Respecto a la colección de Margarita Córdoba, también recibimos directamente el apoyo de ustedes en el Archivo General de la Nación. El archivo de María Cristina, pues en la medida en que María Cristina conoce de archivística, entonces ella tenía súper organizado su archivo, como además tenía muchísimo también documentación, entonces, digamos, fue fácil también para el archivo cuando hizo la visita. En los dos primeros archivos no recibimos visita directamente en las casas, sino que nosotras los llevamos porque eran archivos pequeños directamente al Archivo General de la Nación. En el caso de Cristina Suaza, sí, y el Archivo General de la Nación hizo varias visitas pues para revisar el archivo y el estado mismo de los documentos. Y en el caso del archivo de Lenita Páez de Tavera también recibimos, ya sabíamos un poco cómo organizarlo, entonces hicimos un inventario preliminar nosotras mismas y recibimos visita también del archivo pues en la casa donde estaba depositado o está depositado todavía el archivo de Lenita Páez de Tavera. Hay un archivo que nosotras queremos donar y que ya tenemos organizado y que recibimos el apoyo de una funcionaria del Archivo General de la Nación, Victoria Martínez, pero el apoyo como militante feminista, y que es el archivo de del caso Marta Álvarez. El caso Marta Álvarez es un caso muy emblemático a nivel nacional y a nivel internacional porque
Es el primer caso de una mujer privada de la libertad que adelanta una lucha por la visita íntima lésbica al interior de la cárcel. Emblemático en tanto vuelvo y repito, es el primer caso ante tribunales internacionales que se presenta de mujer en prisión y peleando este derecho. Y finalmente el caso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay muchísima información que nos ayudó a organizar Victoria Martínez. Respecto a piezas claves es la otra parte de la pregunta, ¿no es cierto? ¿O no? Solamente. Sí, claro que ya nos has hablado de varias piezas claves, pero sí. Quiero reiterar entonces en piezas claves, por ejemplo, en el archivo de Cris Suaza están las información fotográfica de las primeras manifestaciones por el derecho a la noche y el derecho a la calle que hicimos las mujeres en Bogotá en los años 77 y 78. Está, ya lo dije, todo el archivo del primer encuentro feminista, pero además está el archivo de casi todos los otros 15 encuentros feministas de América Latina y el Caribe que se han realizado. Está también, está la colección de películas de Cine Mujer, que digamos Cine Mujer fue la primera empresa de cine feminista que hubo en los 70s, 80s. Y otro archivo personal que entrega también Cris Suaza es el archivo de María Cecilia Paz de Cali. Las mujeres de Cali fueron las primeras mujeres que empezaron la discusión alrededor de los derechos sexuales y reproductivos. Ese archivo también está donado por Cris Suaza. Básicamente eso. En los archivos de Margarita Córdoba y Elnirita Páez, en la medida en que eran militantes del Partido Liberal y además estuvieron al frente de la Unión de Ciudadanas de Colombia y digamos mucho material de ellas al interior del partido, impulsando participación de las mujeres en las distintas instancias, digamos, directivas de los partidos, tanto a nivel nacional como en Antioquia, y hay mucho material también alrededor de la creación y el funcionamiento de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Muchas gracias, Marta Lucía. O sea que aquí también tenemos un vínculo, tal vez, con el archivo del doctor Rafael Pardo en cuanto al Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Y de pronto el nuevo liberalismo. O sea, ahí ya hay unos vínculos interesantes solamente entre nosotros. Enver, cuéntanos entonces cómo fue esa recolección, cómo decidieron ustedes como familia, digamos, hacer esto y cómo fue el proceso. Bueno, fue un proceso largo y dispendioso, ¿no? Porque identificar las piezas del archivo, su valor público, requería tiempo y dedicación. En eso me apoyó muchísimo mi esposa Lorena Santos y ambos, que somos investigadores, pues nos apoyamos en nuestras habilidades también como investigadores para tomar un poco de distancia, digamos, emocional del archivo y mirarlo con un criterio distinto, con el criterio de las expectativas que tendría, por un lado, un investigador enfocado en el valor documental del documento histórico en sí mismo, y por otro lado, pensando en el aporte de la producción creativa de mi padre para la cultura colombiana. Y entonces, pues en el archivo están depositados fundamentalmente los textos manuscritos y maquinografiados de mi padre, textos poéticos y literarios, también apuntes de clase. Incluso están algunas de sus cartas personales claves que contextualizan un poco su actividad. Hay material fotográfico de su actividad pública, recortes de prensa, también hay grabaciones y por supuesto, grabaciones de programas de radio y también hay dibujos, ¿sí? Y pinturas, porque él haber estudiado en la Escuela de Arte, de Bellas Artes de la Universidad Nacional en los años 40 en su formación, tuvo una formación plástica
siguió cultivando de manera esporádica a lo largo de su vida, y ese es uno de los aspectos más interesantes también de las piezas del archivo, que no solamente hay textos poéticos inéditos, las novelas inéditas, sino también dibujos y pinturas. Y en ese sentido, pues fue un trabajo muy rico, muy estimulante, muy interesante, pero al mismo tiempo muy exigente. Y esperamos pues que el resultado sea muy bueno. De todas maneras, la documentación ya estaba agrupada. Mi padre dejó en su biblioteca prácticamente todo muy bien ubicado, entonces, y relativamente bien organizado, y en ese sentido, con respecto a la agrupación del material, no fue necesario recogerlo de distintos lugares y distintas fuentes, sino que fue más bien el proceso de sistematización y de selección de los documentos que consideramos relevantes para ser públicos por su inestimable, consideramos, valor documental. Muchas gracias, Enver. Bueno, creo que la experiencia de estos 4 acervos es muy, digamos, diciente de cómo ustedes son conscientes de todas maneras de la importancia de la información. ¿Sí? Digamos que ustedes son casos en los cuales ustedes mismos saben que hay información importante, que no se puede votar, que no se pueden hacer limpiezas en la casa y botar los papeles así como así, sino que hay un interés precisamente por la historia de vida de ustedes, por su trabajo, pero esto es un llamado precisamente que hago como contraste porque a veces no sucede. Nosotros hemos tenido casos en que se han encontrado documentos, incluso documentos del siglo XVIII, básicamente tirados en los desvanes, en donde no son las mismas personas dueñas de los documentos o las familias dueñas de los documentos los que los encuentran, sino que son los arrendatarios o los nuevos propietarios quienes encuentran estas cajas, estas cosas, costales llenos de negativos, cajas de mal estado en los desvanes, todo este tipo de cosas. Entonces, no siempre tenemos la fortuna de encontrar personas que, como ustedes saben cuál es la importancia, y el archivo, digamos, no tiene que esforzarse tantísimo en hacer algún tipo de exploración o de investigación de quiénes son los propietarios, los dueños, y de desentrañar esa organización o llegar a organizarlos de una manera nueva porque no conocemos, digamos, cómo estaban constituidos originalmente. Entonces, digamos que esto muestra cómo los ciudadanos, cómo las personas, pues tenemos que ser conscientes de la importancia de la información nuestra, porque también esa es importante para la garantía de nuestros derechos como ciudadanos, pero también sí, como sociedad civil podemos aportar al país, digamos, con esa información, también podamos tener, digamos, acceso a esas técnicas muy básicas que muchas veces son tan intuitivas como saber agrupar una cosa con la otra, ¿no? A veces no es tan fácil, pero estos archivos pues nos demuestran también una sensibilidad muy especial de ustedes y de sus familias también en los casos en que son. Bueno, para ir ya finalizando y de pronto ir viendo si tenemos preguntas del público, si hay algún tipo de comentario adicional por parte de ustedes también. Quisiera hacerles una pregunta que es más que ustedes nos ayuden a picar esa necesidad de investigación, a invitar a los estudiantes de tan diversos campos del conocimiento, el arte, la historia, la filosofía, la ciencia política, el derecho, las relaciones internacionales, bueno, tantas disciplinas que cubren el género, estos archivos, inviten a los investigadores
a quien esté de pronto pensando en qué voy a hacer de monografía de grado, en qué voy a hacer para mi tesis de maestría, de doctorado, a quien esté pensando en formar un grupo de estudio, a los ciudadanos que estén interesados en estos temas y en ahondar sobre esto. Que les den ustedes unos temas de investigación sobre sus acervos, o sea, qué temas, qué disciplinas, qué cosas ustedes mirando sus acervos se les ocurre que ojalá alguien estudiara sobre tal cosa, ojalá alguien cogiera estos documentos e hiciera tal cosa que de pronto nosotros no alcanzamos a hacer o de pronto no se configuró en su momento. Entonces, picar el bichito de la investigación para todas las personas que nos están viendo. Empecemos con Mario Fidel, entonces. Gracias, Laura. Para responder tu pregunta, yo creo que lo primero que deberíamos iniciar es por, personalmente yo quisiera felicitar a las personas que donan estos archivos. Y aquí particularmente, y lo hago desde el ámbito personal y como un tercero, que tuve la oportunidad de conocer el archivo, felicitar al doctor Rafael Pardo por ir al fondo de sí mismo y encontrar a través de toda esa historia de su vida este archivo para donar, que creo que eso le sucede a muchas personas también, incluso a los que están hoy aquí en nuestro panel, poder reencontrarse en todo lo que ha sido su vida y a partir de ahí sacar toda esta cantidad de documentos para que la gente los conozca, para que no se quedan, como tú decías, Laura, archivados o guardados, sino para que la gente pueda entender cómo ha sido la vida en el país en muchos de los aspectos. Sobre qué temas de investigación pueden hacer, yo cada vez que miraba y repasaba el listado que contenía este archivo, yo creo que con eso se comparte mucho también en lo que hemos hablado con el doctor Rafael Pardo en muchas de las charlas, es que importante es que se pueda mirar archivos como este que él dona hoy en día para aquellas personas tanto nacional como internacionalmente quieran entender procesos fuertes de negociación que se deben llevar a cabo en países en conflicto. Yo creo que aquí hay una cantidad de herramientas, de aprendizajes, de experiencias, como lo dije antes, de ir a fondo en esa vida, de cómo se puede solucionar cosas a través del diálogo, como la principal herramienta para solucionar los problemas del país. Eso es lo que ha demostrado este archivo que hoy dona generosamente Rafael Pardo y que creo que hace, que es un orgullo tanto para todas las personas que hemos estado alrededor de él, pero también para la familia que ha estado viviendo muy de cerca todas estas cosas y por supuesto para exponérselas hacia el país. En este punto creo que hay un punto de análisis muy importante en el tema de negociación. En tema importante, como lo decía antes, también hay una fuerte carga investigativa, aquellos que quieran adentrarse en cómo los procesos de desarrollo rural se han llevado en el país de manera exitosa y que quieran retomar de ahí algunas herramientas para volver a aplicar en los temas futuros. Y creo que en eso se enmarca gran parte de la vida de lo que muestra este archivo y por ahí pueden encontrarse varias líneas de investigación. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, cómo la política se ve ahí reflejada en varios de los aspectos. Para estudios políticos sería maravilloso este archivo y creo que hay una gran capacidad para poder llevar a cabo investigaciones muy profundas y muy serias sobre lo que hay en este país, o lo que ha habido. Muchas gracias, Mario Fidel. Ahora pasemos a Marta, que te cuento, Marta, que en el chat están, mejor dicho, preguntando cómo vamos a poder acceder a ese fondo y entonces para que de una vez les cuentes qué se puede hacer. No, pues hacer, leer, investigar, pues creo que hay muchas aristas allí. Pues finalmente son 70 años los que hay, digamos, de información en esta todavía naciente, porque pues es muy pequeñita todavía, colección de alrededor de lo que ha sido la lucha de las mujeres en la conquista de nuestros derechos. Yo creería particularmente, digamos, hay que se podrían hay posibilidades de trabajar varios temas de manera particular. Uno,
lo que significó el ejercicio de la ciudadanía una vez que las mujeres votamos por primera vez, recibimos nuestra cédula de ciudadanía y esos primeros momentos en términos de participación política, partidista y en términos de organización de asociaciones de mujeres profesionales. Allí creo que hay bastante información. Particularmente, pues ya lo comenté, ahí yo creo que hay la posibilidad de trabajar también las líneas de lo que el impulso al interior del Partido Liberal de las mujeres, pues creo que tuvieron una participación muy activa tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Ese sería un tema particular. Creo que en general el proceso de organización de mujeres, tanto en ese momento, en esos primeros momentos, como en los 70s, en los 80s, en los 90s, porque hay información, el archivo de Cris Suaza pues muestra todo ese proceso, todas esas distintas organizaciones a nivel territorial también. En Bogotá particularmente el colectivo de mujeres de Bogotá, el colectivo de los lunes en Medellín, las organizaciones feministas en Cali, organizaciones particularmente alrededor de derechos sexuales y reproductivos, digamos. Creo que el proceso de organización de fundaciones, corporaciones, ONGs por parte de las mujeres, también se puede trabajar allí lo que son los inicios de la Organización de Mujeres Campesinas de AMUSI, que es uno de los materiales que tiene también el archivo de Cris Suaza. Creo que eso básicamente, cosas particulares y en general lo que ha sido el desarrollo, digamos, del movimiento feminista en el país, con el nuevo archivo que ingresaremos dentro de poco, que es el archivo del caso Marta Álvarez. Allí se va a poder encontrar información muchísima sobre la vida de las cárceles de mujeres, la vida cotidiana, desde lo que comían, los castigos, cómo se organizaban, el trabajo, las visitas en general, los traslados, bueno, en general toda la vida cotidiana en las cárceles de Colombia se va a poder encontrar también en este archivo. No sé, creo que de manera general podría ser, pues puedo mencionar esas cosas. Hay un documento, hay una cosa que es muy importante en el archivo de Cris Suaza también, y es que tiene toda la colección de la revista Del Otro, de León Zuleta de Medellín, que es uno de los primeros activistas, si no el primer activista LGBT en el país y que se desarrolla en Medellín. Está también esa colección. Muchas gracias, Marta. No, pues yo creo que solamente hasta acá tenemos como tema para Enver, que es profesor universitario, tenemos tema como para 200 estudiantes, pero entonces Enver nos va a agregar más. Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que el primero ya lo he mencionado, que es la figura de mi padre como crítico de arte. Yo creo que para la historia de la crítica de arte en Colombia es un caso muy importante, muy significativo y muy especial. También para aquellos investigadores interesados en la historia de la poesía caribe. Sí, mi papá hizo parte de una estirpe de poetas, la familia Torregrosa en el Caribe, no solamente los Torregrosa Pérez, la familia de mi padre, sino también los Torregrosa Escalante, los Torregrosa Borja. Hay varios poetas caribeños que están ahí a la espera de ser estudiados, de ser compilados, de ser objeto de investigación por parte de la filología, de los estudios literarios. Y en ese sentido, creo que los documentos inéditos de las poesías y de las novelas inéditas también
un tema muy interesante, digamos, de trabajo de investigación, no solamente como investigación teórica o como caso particular, sino también como documento que vale la pena hacer público y que vale la pena divulgar ampliamente para provecho de todos por su mismísimo valor poético y cultural. Y además de eso, yo creo que otro aspecto, otra dimensión, además de la historia de la poesía caribe colombiana, de la historia de la crítica del arte en Colombia y la producción literaria inédita de mi padre, está su figura como intelectual, ¿sí? Una historia de los intelectuales en Colombia que apenas está comenzando a ser hecha y que necesita ser trabajada de manera mucho más profunda. Y creo que el ejemplo de Enrique Torregrosa Pérez es un ejemplo significativo. Por supuesto, para mí al comienzo era un poco difícil verlo, pues porque la vida intelectual en mi casa era como el mundo, si así es el mundo, es natural. Yo crecí en ese ambiente de una biblioteca llena de libros de arte, de una casa llena de cuadros de arte, de un padre que te hablaba todo el tiempo de la importancia del lenguaje y de la poesía, donde el libro más importante de la casa era el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? Y en ese sentido, darme cuenta de cómo la figura de mi padre puede ser un caso interesante de investigación de la historia intelectual en Colombia, fue todo un proceso, pero creo que vale mucho la pena, además, porque es una figura muy atractiva en términos históricos, ¿no? Es decir, nació en los años 20, en plena zona bananera, en la época de la United Fruit Company. Mi abuelo era un médico que había estudiado en París y que llenó la casa de libros en francés y de libros en latín. Y en ese ambiente creció mi papá y luego migra a Bogotá, que en esos tiempos era prácticamente como migrar a Nueva York, pues porque la distancia entre la costa Caribe y París era mucho más corta que la que había entre Ciénaga y Bogotá. Y cuando llega a Bogotá, se integra en el mundo cultural y artístico muy prontamente, y allí empieza a desarrollar su carrera como intelectual y luego sus otras facetas profesionales, ¿no? También como personaje de la vida pública y como profesor. Y en ese sentido, creo que vale la pena este archivo también por eso, es decir, porque creo que hacen falta ese tipo de archivos en Colombia para ir completando y haciendo un mapa cada vez más completo de la historia de los intelectuales en Colombia, que a veces se cuenta la vida de los grandes personajes de las letras colombianas y de los grandes pensadores colombianos como si fuera un acontecimiento, una especie de acontecimiento mágico, ¿sí? Espontáneo y singular, cuando en realidad no es así. Es decir, el archivo da cuenta de las redes, del ambiente intelectual en que trabajaba, de cuáles eran las revistas que había, cuáles eran los diarios que estaban interesados, de las discusiones que existían, de los eventos culturales a los que asistía. Y eso me parece que es muy importante y significativo para la historia de la cultura colombiana. Muchas gracias, Enver. Bueno, yo creo que aquí tenemos unas cápsulas. Se me ocurre que el Archivo General debería enviar, o sea, nosotros, el equipo de la subdirección, unas cápsulas a las universidades contándoles sobre estos acervos para que los estudiantes y los ciudadanos se acerquen y empiecen a mirar todos estos, los de ustedes que son, digamos, los más recientes, pero también todos esos donaciones que tenemos todavía en el archivo y que muy poca gente de pronto sabe, precisamente con lo que dice Enver, sabe que existen. Y bueno, no hablemos tanto de las regiones, en donde debe haber una riqueza todavía por descubrir, incluso en donde los archivos generales de los departamentos y los archivos históricos también tienen la posibilidad de recibir donaciones de acuerdo pues con sus capacidades, pero que digamos que para el nivel regional también habría una especie de deuda también sobre esos otros archivos que no son los archivos oficiales, los archivos de las entidades,
los archivos de pronto de personalidades importantes. Podemos decir el caso del Archivo Histórico de Antioquia, en donde también ha recibido, digamos, varios acervos que son importantes, otros archivos en Popayán, otros archivos que son históricos, pero que todavía son privados, digamos así, todavía están en las familias o están en fundaciones, en organizaciones de defensa de derechos humanos, por ejemplo. Hay mucha riqueza patrimonial allí. Estuvimos visitando el año pasado el archivo de la NUC, por ejemplo, un archivo muy importante para la historia de los campesinos en Colombia, todo ese desarrollo organizativo, y nos encontramos con que ese archivo también tiene unas réplicas regionales, es decir, también hay esas organizaciones que se han ido expandiendo por todo el país y empiezan a crearse archivos también a nivel de región. Entonces, estas donaciones que recibimos en el Archivo General como centro, digamos, pero también hay que poner la mirada en los archivos que están en otros lugares y que deberían quedarse en esos otros lugares también, ¿no? Digamos que no solamente el Archivo General quiere recoger todo, sino que también hay una responsabilidad y una necesidad de que la región tenga sus propios archivos históricos, ya con esa configuración también, digamos, del espacio y del Sistema Nacional de Archivos que nosotros tenemos. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta. Aquí nos aparece como invitados también el doctor Héctor Riveros y también Diana Calderón. Yo no sé si ellos quieren participar. Con mucho gusto también les abrimos los micrófonos si están interesados en decirnos algo. Doctor Héctor, si nos está escuchando y puede prender el micrófono, pues bienvenido. Sí, yo estoy acá oyendo, atento y emocionado en realidad porque pues me agrada mucho la decisión que tomó Rafael de poner al servicio de la gente una historia enorme que él ha ayudado a construir y de la que ha sido protagonista y que ha sido pues sin duda la historia contemporánea de Colombia. Yo siempre he tenido una idea de esas de los momentos de insomnio que para mí desafortunadamente son muchos porque duermo muy mal, pensando poder en algún momento alguien debería poder escribir un libro de historia contemporánea de Colombia. Y bueno, el que se atreva a hacerlo y lo tenga que hacer con rigor, sin duda va a tener que consultar este archivo que hoy, por fortuna, está convirtiéndose en un archivo público, pues, y que además ordenado, porque seguramente aunque Rafael pues lo tenía ahí, sabía lo que tenía, seguramente también pues solo la pandemia ha ayudado a que lo ordene y se logre saber un poco sistemáticamente qué contenido hay, porque muchas veces uno va guardando cosas y o sabe que las tiene o olvida que las tiene, pero aún sabiendo que las tiene no logra saber ni dónde las tiene ni ubicarlas en el momento. Entonces entregar esto pues a una entidad del profesionalismo y de la experiencia y del conocimiento del Archivo Nacional es también una gran cosa para facilitar a investigadores y a historiadores y, en fin, a sociólogos, a tantas profesiones que están relacionadas con la actividad y con el aporte que Rafael le ha hecho al país, que es realmente muy interesante. Yo no sé, ya me gustaría preguntar si es posible, digamos, acceder o va a ser posible acceder en algún momento por vías digitales. ¿Cómo consulta uno? Digo, lo pregunto como ignorante porque nunca lo he hecho y solo ahora a propósito de esto me lo pregunto. Si uno tiene que ir físicamente al edificio del archivo, si hay algún índice temático al cual uno puede acceder y eventualmente pedir cita, como ocurre pues en todas partes con los investigadores. En fin, ¿cómo opera esto? Lo pregunto y aprovecho
esta oportunidad para preguntarlo, porque me parece que puede ser también un tema interesante para que la gente sepa cómo accede a estos. Hay unas cosas que son muy impresionantes. Por ejemplo, a mí, yo soy un gabófilo de hobby, y entonces toda la documentación que entregó la familia de Gabo, que está hoy pública, es realmente muy impactante la manera como se puede acceder por la vía digital. Y pregunto entonces si aquí también vamos a poder hacerlo. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones a todos los que participan. A Rafael por la decisión. Gracias además, pues en nombre, digamos, de la gente que ahora va a tener la posibilidad de acceder a eso, que seguramente tiene un enorme valor histórico. Muchas gracias, doctor Riveros. Pues su pregunta es muy pertinente. Nosotros recibimos las donaciones con un inventario. Ese sería como el índice temático, digamos, que ofreceríamos en este momento, ya que estas donaciones son recientes. Tenemos un trabajo de descripción también, que lo que permite es ubicar ya temas muy puntuales de cada acervo. Esto entra a unos procesos técnicos dentro del archivo. Estos archivos que ya están organizados entran a una revisión en temas de conservación, limpieza, si hay que hacer restauración de algún documento, si hay que hacer alguna cosa adicional, pero entran de manera directa ya a servicio al público. Por esta época de pandemia, nosotros estamos atendiendo en la sala por cita para controlar el aforo. Entonces, ustedes pueden dirigirse al correo de contacto @archivogeneral.gov.co y ahí solicitar una cita para acceder a la sala de investigación, dependiendo pues de la cantidad de personas. Nos dicen qué hacer o quieren consultar y con mucho gusto físicamente los estamos atendiendo. Sobre lo digital, es un proceso que digamos es el que sigue, y es que una vez esos documentos ya estén limpios, restaurados, que ya no tengan ningún problema, se hace una revisión del inventario, se hacen los procesos de descripción y empieza ya la digitalización. La idea es que los documentos estén disponibles también por medio de nuestras plataformas en la página web del Archivo General de la Nación, pero atendemos de todas formas todas las solicitudes que nos hagan. Si ustedes requieren algún tipo de documentos, quieren ver el inventario, por correo electrónico estamos atendiendo todas las solicitudes, ahorita pues por la emergencia sanitaria, pero en general en la sala de investigación puede entrar cualquier ciudadano, solamente presentando su cédula de ciudadanía, no hay necesidad de sacar un carnet investigador, aunque lo pueden hacer y tenemos la opción de que tengan ustedes un carnet de investigador, pero cualquier ciudadano se puede acercar al Archivo General de la Nación para consultar nuestros documentos. Esa es nuestra misión y esperamos que esté esto disponible pues en los medios digitales en el menor tiempo posible. Bueno, pues ya para terminar vamos a ver, María Angélica, si tenemos preguntas para nuestros invitados, preguntas generales también. Sí, Laura, tenemos un par de preguntas, ya te las voy a mencionar. Por aquí nos dice Ruth, bueno, este es un comentario que hemos recibido varios, dice Ruth Sánchez, qué grato conocer estas experiencias a quienes nos inquietan la identificación de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, mujer y género, nos parece excelente, muchas gracias. Por aquí tenemos varios de esos comentarios y aquí tenemos una pregunta que la hace Lorena Ortiz. Dice, pregunta para Mario. ¿Cuántos años le llevó o lleva en la recolección, análisis y organización y preservación del archivo del doctor Rafael Pardo? Gracias por la pregunta. Como lo habíamos dicho, la recolección documental ha sido a lo largo de todos estos años de vida del doctor Rafael Pardo, pero la organización, como él lo acaba de tuitear en su Twitter, se hizo en época de pandemia. Entonces aprovechó la época de pandemia para hacer toda la gran parte de la organización que se entregó al archivo. Muchas gracias. Listo, por aquí voy a seguir compartiéndole los mensajes que nos hacen llegar. Dicen qué bonitas experiencias compartidas en este espacio.
Gracias por el compromiso de los exponentes con el patrimonio colombiano. Por aquí les voy a hablar desde donde nos saludan. No solo en el país, estamos recibiendo saludos de personas de Paraguay, Ecuador, Bolivia. Por acá tenemos otro comentario. Buenos días, excelente trabajo y programa de la protección de los archivos privados que hacen parte también de nuestros tesoros patrimoniales documentales de la nación. Felicitaciones a Jenny y a todo el equipo que acompaña en este proceso. Listo, creo que no tenemos más preguntas, Laura. Por acá solo nos envían saludos de felicitación y de agradecimiento por compartir estas experiencias tan importantes para la preservación del patrimonio documental de la nación. María Angélica, había una pregunta por allí que nos hace el centro CIHC, en donde nos están diciendo que querían saber si existe alguna normativa legal y en qué manera actúa la GN cuando se tiene conocimiento de un archivo que esté en riesgo y su contenido sea importante, ya sea de prensa, autores reconocidos u otro, pues nos pregunta que qué acciones o procesos puede tomar un ciudadano para evitar el deterioro, la desaparición y mal uso de un archivo, pues que puede ser considerado de importancia. Para eso, pues está el Archivo General de la Nación. Nosotros les atendemos a través de nuestra página web, del correo electrónico, que ya les conté, es contacto@archivogeneraldelanacion.gov.co, pero también si ustedes están en región, pueden dirigirse a los archivos departamentales. Hay también algunos archivos históricos en el país que también pueden guiarlos, pero en últimas la idea es que ustedes se dirijan a nosotros o a estos archivos para poder guiarlos precisamente y evaluar el tema de riesgo que se esté presentando en algún archivo que pueda ser de interés efectivamente. Esa sería como una pregunta que nos quedaba allí y que es muy al lugar y muy importante responder. Sí, Laura, muchas gracias. Efectivamente nos habían formulado la pregunta desde el Centro de Investigación para la Historia y la Cultura. Listo. Por aquí nos acompañan dos periodistas, no sé si quieran intervenir, Diana Calderón y Camilo Granados, entonces no sé si quieran aportarnos algo en este espacio que han estado acompañándonos. Gracias. No, yo quisiera solo decir que ha sido maravilloso escucharlos, que pues es muy interesante además conocer qué es lo que pasa con los archivos, cómo se puede acceder a ellos, y bueno, y felicitar a Rafael por esa donación y a ustedes por el conversatorio de hoy. Muchas gracias, Diana. Nosotros les pedimos a ustedes como periodistas que cuando puedan divulgar estas cosas de los archivos, del acceso a la información, pues su ayuda es invaluable para nosotros para hacer divulgación del patrimonio documental y pues de todo lo que pase con los archivos y la información en nuestro país. Pues a la orden, Laura, para mí ha sido, a través de Rafael, he podido conocer lo que ustedes hacen. Uno a veces no sabe de tantas esas otras cosas a las que puede acceder. Sería muy interesante para nosotros poder ayudarles en esa divulgación y a la orden lo que quieran. Les dejo mi correo electrónico para que me envíen la información pertinente. Muchas gracias. Bueno, no sé si Camilo, que también estaba por allí, quiere aportar algo. No, señora, muchas gracias. He estado escuchando también y pues felicitaciones a Rafael, felicitaciones al archivo y gracias por este espacio siempre útil de información y de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, María Angélica, yo creo que podemos ir cerrando este coloquio. Yo no sé si Mario Fidel, si Enver, si Marta quiera finalizar con algo, nos quiera recordar algo que de pronto olvidamos decir, nos quiera recalcar algún aspecto ya para finalizar. De mi parte, muchísimas gracias, Laura, de parte del doctor Rafael Pardo, de su familia, de todas las personas que han intervenido en que esto sea posible, en entregar hoy este archivo y darlo a conocer. Un agradecimiento enorme y totalmente disponibles para aclarar
todas las dudas de los investigadores y de la gente que quiera conocer más a profundidad sobre el archivo que se entrega hoy, y decirles que ahí está puesto gran parte de la vida de las personas y que ese es un valor bien importante que hay que reconocerlo, y por eso agradecerles a todos ustedes y a Rafael Pardo, felicitarlo, unirme a estas felicitaciones por hacer esta magnífica donación, lo mismo a Marta y a Enver, que hacen gran parte de historia en este país. Yo ahora estaba mirando y decía qué coloquio tan interesante donde se mezcla el arte que nos cuenta Enver, donde se muestra las reivindicaciones sociales de las mujeres, y por último se mezcla la política en su expresión más bonita, que es buscar un país justo alrededor de los archivos que tienen esta trascendencia. Entonces miren cómo el Archivo General de la Nación nos pone esa posibilidad de mirar en varias posiciones de la vida y nos manda a la mente de un lado para otro en este coloquio de una manera muy chévere e interesante. Gracias, Laura, a ti, gracias a Enrique, a María Alejandra, a todos por hacer posible esto. Bueno, yo creo que Mario Fidel lo dijo todo, ¿no? Lo sintetizó muy bien. De verdad, muchas gracias al Archivo General de la Nación, y también pues mi gratitud muy especial con Enrique Serrano, que yo creo que también su apoyo ha sido fundamental en todo este proceso. Para mí, para mi familia, es un gusto haber hecho esta donación, y también como se ha dicho, pues estoy por supuesto dispuesto a apoyar a todas las personas interesadas en conocer el archivo y el legado de Enrique Torregrosa Pérez en el Archivo General de la Nación en cualquier momento, y apoyarlos en sus procesos de investigación y de indagación. Así que solo me quedan agradecimientos para todos, y felicitaciones también a Rafael y a Marta por el aporte que han hecho también al país a través de estas donaciones. Muchas gracias, Enver. Doctor Rafael Pardo. Bueno, muchas gracias a Enrique Serrano. Muchas gracias por recibirlos y valorarlos. Muchas gracias. Felicitaciones por el conversatorio. Muchas gracias, doctor, muy amable. Se encuentra con nosotros el doctor Enrique Serrano para que, por favor, doctor, cierre este coloquio tan interesante. Falta Marta Tamayo. Eso. Marta, perdón. Sí, bueno, pues por supuesto también agradecer a todos ustedes, al Archivo General de la Nación. Yo quiero agradecer de manera particular a algunas de las mujeres del archivo que han trabajado o que trabajan actualmente y que se han comprometido también de manera personal. Quiero agradecer a Liliana Mayorga, que ya hace mucho rato salió, ya lo dije, a Marta Lucía Sánchez, a Yadira Niño, a Gloria Rosales, a Eliana Enciso, especialmente también a Victoria Martínez y a Laura Sánchez por el apoyo que nos han dado pues para tanto la creación como el mantenimiento de la colección. Y por último, pues quiero decir que nos encantaría retomar la relación más permanente con el Archivo General de la Nación, pues para impulsar la campaña de donación de archivos a nivel territorial para fortalecer la colección, que creo que es una deuda allí pendiente que tenemos. Y bueno, no, fue un placer, fue muy, muy interesante pues aprender también de otras colecciones, de otros archivos que han venido siendo donados. Felicitar también a Rafael Pardo pues por la donación de su archivo privado, y bueno, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar y por donar material tan importante para la investigación y para el conocimiento y el desarrollo de la memoria en Colombia. La verdad es que la memoria es algo que se nutre no solo de lo pasado, sino de la interpretación perpetua, permanente, constante del presente, y
la proyección hacia el futuro. La verdad es que los documentos no están muertos, están vivos y su utilidad y sus alternativas de uso son las que pueden aclarar una gran cantidad de entuertos y de contradicciones y también de ventajas y alternativas para un país como este. Colombia efectivamente es un país joven, a veces tiene un poco los delirios del adolescente y no sabe exactamente hacia dónde tender ni qué hacer, y mirar sobre su pasado tiene la posibilidad de abrirle nuevas posibilidades de maduración, de desarrollo, de interpretación, incluso de lo que podríamos llamar la lucidez histórica, que es parte de lo que aspiramos a que se logre con el acervo ya inmenso, ya gigantesco del Archivo General de la Nación. Por tanto, doctor Pardo, Mario Fidel, Marta, Enver, muchas gracias por participar en este coloquio el día de hoy en Fuentes Históricas. Esto es lo que hacemos y esto es lo que seguiremos haciendo en el Archivo General de la Nación para desarrollar el pensamiento, la memoria, para que libremente y de manera espontánea, pero también con todo el rigor de la ciencia y del conocimiento, se haga uso pleno y lúcido de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos. Muchas gracias. Director, muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta jornada y las 100 personas que estuvieron durante este coloquio, de cada uno de los que intervinieron. Laura por la moderación y bueno, recuerden que la grabación de este evento queda ahí disponible para ustedes para que la compartan, la repitan y demás una vez finalicemos este espacio. Entonces, sin más, agradezco a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao.